Paz de Cristo, amén. Le damos las gracias a Dios porque Dios es bueno, amén. Yo creo que no hay un lugar más hermoso donde podamos estar que no sea la casa del Señor, amén. Gracias a Dios porque Dios nos permite una vez más, por la misericordia del Señor, estar aquí, amén. A pesar de las luchas, de las pruebas, de las circunstancias difíciles, nosotros podemos ver que hasta este día Dios ha sido bueno, amén. A pesar de que posiblemente nosotros no hemos sido fiel en alguna área a Dios, la Biblia dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Señor Dios del cielo y de la tierra, alabado sea tu nombre, Padre. Desde este lugar, Señor, bendecimos al pueblo de Israel. En tu palabra dice, Señor, que quien bendiga a Israel será bendito. Israel es la niña de tus ojos, Padre. El lugar que tú escogiste de donde salió el Mesías, el Salvador de este mundo. Señor, que tu gloria cubra toda la tierra, de norte a sur, de este a oeste, Padre. Señor, oramos por Centroamérica, Sudamérica, Asia, África y Oceanía, Padre. Señor, tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, guarde la vida de pastor, de su esposa y a los hijos de sus hijos, Padre. Igualmente, Señor, por tus siervos y por tus siervas, por los jóvenes y por los niños, Señor, por el grupo de alabanza. Gracias te doy, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Hasta aquí tú has sido nuestra ayuda, tú has sido nuestro sustento, tú has sido nuestro cuidador. Tú has sido, Señor, nuestro refugio. Tú has sido nuestra roca, Padre. Que podamos salir con una mente renovada y con un corazón cambiado. Y si en alguna área te hemos lastimado, perdónanos por amor de ti mismo. Sí, hazlo, Señor. No tardes en tu voluntad, no en la nuestra, Padre. Cualquier necesidad, cualquier petición, concédela de acuerdo al corazón y la fe de cada uno de tus hijos. Y te damos las gracias, oh Dios, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Paz de Cristo, amén, hermanos. Aleluya, le damos las gracias a Dios. Gracias también primeramente a Dios, porque Dios es el único que merece toda la gloria. Dios es el único que merece toda la honra. Gracias a Pastor por una vez más cedernos este lugar para poder estar aquí compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Amén. Aleluya, bendito es el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios bendiga sus vidas, pueden tomar asiento, amén. Dios bendiga a mi amada esposa, amén. Nuestra bebé, Dios bendiga a nuestro hermano Hilario, que Dios lo bendiga, amén. Gracias a Dios que pudo llegar a mi hermano Fabián, su amada esposa, su hermosa familia, sus papás también que están por aquí, amén. He tenido un poquito más de tiempo de conocerlos y pues yo le doy las gracias a Dios, amén. Le doy las gracias a Dios porque con el paso de los días pues me han dado un poquito más de su tiempo y yo le agradezco porque pues yo creo que son personas que aman a Dios, amén. La Biblia, la palabra de Dios dice que el buen árbol por sus frutos se conoce, amén. No es tanto lo que nosotros digamos que amamos a Dios, amén. El buen árbol por sus frutos se conoce y nosotros cada día debemos de esforzarnos para poder agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, amén. Debemos demostrar el amor del Señor, amén. ¿Cuál es una de las razones por las que muchas personas, pueden haber muchas razones por las que una persona puede apartarse de Dios? Si usted está en este lugar, usted es una persona bendecida, usted es una persona privilegiada, pero lo que sí debemos de saber, de no olvidar, que la palabra de Dios dice que aquel, el que se cree estar firme, mire que no caiga, amén. Cualquier persona hoy en día puede ser engañado por lo que es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Cuando vivimos en pecado se rompe la comunión con Dios. Cuando vivimos en pecado se rompe
la intimidad con el Señor y todas las cosas tristemente empiezan de ir de mal para bien. Amén. Yo puedo creer que lo único que nos sostiene de pie no es por lo bueno que nosotros creamos que somos. Yo puedo saber por lo que dice la Biblia que si nosotros estamos aquí en este lugar únicamente es por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por la misericordia del Señor es que nosotros estamos en este lugar. Así que voy a invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 20. La palabra se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos ahí, segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, nosotros, amén, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Entonces, la palabra del Señor nos habla que desde ese momento que la persona toma la decisión de apartarse de los caminos de Dios, de no querer saber nada de la iglesia, de no querer saber nada de los hermanos, desde ese momento la persona, dice la Biblia, que ya está vencida. Entonces, en el transcurso de nuestra vida nosotros podemos perder muchas cosas. Pero ¿sabe qué es lo más triste que un cristiano puede perder? Es la presencia de Dios. Cuando un cristiano pierde la presencia de Dios en su vida, ya no hay nada por lo cual debemos de luchar. Por eso la palabra de Dios dice que son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, si la persona en el mundo estaba mal, independientemente de todo lo que usted y yo vivimos, porque antes de conocer a Cristo, vivíamos mal y estábamos mal. Pero fue la gracia del Señor Jesús lo que nos dio la salvación. La gracia del Señor es el amor de Dios derramado en el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice, porque por gracia sois salvos. No es un regalo inmerecido, es el amor de Dios. Entonces, yo debo de comprender y entender que yo soy salvo, que yo he sido perdonado, que yo he sido justificado de mis pecados únicamente por el amor de Dios. No es por nada más, únicamente por el amor de Dios. Es una mentira decir que una persona que se aleja de los caminos de Dios, su vida va a estar igual. Por eso la Biblia dice que desde ese momento, dice, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora vea lo que dice el versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, o sea, el camino de la verdad. Por eso el Señor Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Bendito es Dios que creímos la verdad. Jesucristo es la verdad y gracias a esa verdad nosotros hemos sido justificados, nosotros hemos sido perdonados. Ahora Jesucristo en su humanidad nos presenta delante del trono celestial de Dios, limpios, con un corazón puro. Y ¿sabe qué? Por eso nosotros hemos sido perdonados, porque ahora nuestros pecados han sido justificados, han sido quitados, han sido limpiados. Bendito es el Señor que nos miró con ojos de amor y con ojos de misericordia. Por eso dice que después
de haberlo conocido que les fue dado. Miren lo que dice el versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Perros, cerdos y perlas. Es el tema para esta hora: perros, cerdos y perlas. Ahora vea de qué manera nos habla Job en el capítulo 12, versículo 7. Mire de qué manera nos habla Job, capítulo 12, versículo 7. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias. ¿Sabe por qué? Porque los animales tienen mucho que enseñarnos. Porque muchas veces el hombre se comporta bíblicamente como un animal, el hombre. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Quiero explicarme de la mejor manera para que usted me pueda comprender. Mire de qué manera ahora habla Job, capítulo 12, versículo 7. Y en efecto, amén, la Nueva Biblia de las Américas dice: pero pregúntale a las aves, dice la Reina Valera. Y en efecto, pregúntale ahora a las bestias, y ellas ¿qué? Te enseñarán. Ellas te enseñarán. Por eso dice Proverbios: mira las hormigas. ¿Qué dice? Mira las hormigas, perezoso, y serás sabio. Amén. Porque en las hormigas hay mucho que podemos ver. Al observar las hormigas podemos aprender mucho. Al observar las hormigas hay mucha enseñanza, hay mucha sabiduría y hay mucho entendimiento. Mire, yo no sé si algún día usted ha visto un camino de las hormigas. Si usted le hace una línea, las hormigas ya no pasan por ahí, sino que dan vuelta a las hormigas. Por eso dice la palabra del Señor que el sabio mira el peligro y huye. Dice: en efecto, pregúntale ahora a las bestias, y ellas te enseñarán; a las aves de los cielos, y ellas te mostrarán. Amén. Dice la Nueva Biblia de las Américas: pero pregúntale a las aves y también a los animales, ellos te lo contarán todo, te darán una lección. Por eso dice la palabra del Señor, amén. Sabemos por lo que dice la palabra del Señor, porque todo lo que está escrito en la palabra del Señor ha sido escrito para enseñarnos, para poder guiarnos, para poder instruirnos. Por eso Job nos dice en este verso que los animales tienen mucho que enseñarnos. Por eso, mire, la Biblia compara a los cristianos con ovejas. Salomón nos dice que tenemos que ser personas diligentes como las hormigas. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que tenemos que ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Ahora, el profeta Isaías nos dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, que los animales escritos en la Biblia tienen mucho que enseñarnos. Y ahora el salmista nos dice que el Señor aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Seremos ungidos con aceite fresco. ¿Saben, queridos hermanos? ¿Por qué Dios ha puesto los animales en la Biblia? Es increíble, ¿no? En lugar de que ellos aprendan de nosotros, nosotros tenemos que aprender de ellos. ¿Por qué será? ¿Se acuerda que hay un versículo en Proverbios que dice: no seas sabio como el mulo ni como el caballo? ¿Se acuerdan? Porque Dios sabe cómo reacciona el hombre ante la corrección del Señor. Dios sabe cómo se comporta el hombre cuando Dios lo quiere corregir. Dios sabe cómo se comporta el hombre cuando Dios lo quiere instruir. Dios sabe cómo se comporta el hombre cuando Dios lo quiere guiar. Entonces, sabemos por qué Dios ha puesto a los animales en la Biblia: para enseñarnos, para animarnos, para corregirnos, para instruirnos. Por eso dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16: porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Y después dice la otra versión: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, todos los animales que son mencionados en la Biblia tienen algo, mucho o poco, que enseñarnos, como usted lo quiera ver. Y quiero que esta noche podamos enfocarnos solamente en dos de ellos de manera rápida y sencilla.
Amén. Y quiero que esta noche, hermanos, veamos de qué manera los describe la Biblia, y que por lo general estos dos animales siempre están juntos, y que la Biblia los considera como inmundos, los considera impuros. Esos animales son el puerco y el perro. Amén. El perro es un animal muy querido por el ser humano. Y este mensaje no tiene la finalidad de que nosotros podamos agarrar un enojo, coraje a los perros. Este mensaje tiene la finalidad de que aprendamos lo que la Biblia dice acerca de este animal, y de qué manera nosotros, qué es lo que no debemos hacer. Por eso, en el Medio Oriente los judíos no miran ellos a los perros como nosotros los vemos. Amén. Nosotros les tomamos cierto efecto a los perros, pero los judíos no lo ven así, de esa manera, porque dice la Biblia que los judíos aborrecían a los perros. En el Medio Oriente, los perros por lo general comen desperdicios, comen animales muertos, y no suelen vivir en hogares. Para los judíos, en los tiempos del Señor Jesucristo, eran animales semisalvajes, y la Biblia asocia a los perros con el carácter de los hombres violentos y malvados. ¿Será que el hombre es violento y malvado muchas veces? Sí, desafortunadamente sí. Por eso dice el Salmo capítulo 22, versículo 16, el salmista dice: porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos. Salmo capítulo 22, 20, libra mi espada mi alma, amén, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Y luego dice en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo escribiendo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y aún sigue hablando en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 15. Mire de qué manera habla la palabra del Señor: mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel el que hace y ama la mentira. Sea Dios misericordioso en aquel día que nosotros estemos delante de su presencia, para poder hallar su favor y que nos mire con ojos de misericordia. Sí, el pueblo del Señor, el Señor nos está diciendo en estos versículos quiénes son las personas que no van a poder entrar a la santa ciudad. Y esta lista está encabezada con los perros. Y no vaya a pensar usted que aquí se refiere a los animales. No, sino que es un grupo de personas. Los perros, en los mensajes que acabo de citar, se refiere a los malos obreros, aquellos que por una u otra manera se dejaron contaminar con las cosas de este mundo. Por eso dice la palabra, desde el momento que la persona toma la decisión de dar un paso para atrás, dice la Biblia que ya son vencidos. No dice que van a ser en un tiempo futuro, ya son vencidos. ¿Sabes por qué? Porque desde ese momento la presencia de Dios se aleja de ti. Y una vez que la presencia de Dios se aleja de nosotros, es muy difícil que podamos seguir adelante, porque toda protección te es quitada de tu vida. Amén. Toda fortaleza es quitada de tu vida. Toda fuerza es quitada de tu vida. Amén, aleluya. Aquellos que se dejaron contaminar con las cosas de este mundo, aquellos que a lo malo le han llamado bueno. Y lo más triste que hasta aún dentro de la iglesia hay personas que siguen viviendo de esa manera. Pero los perros aquí no son aquellos que engañan a la gente diciéndoles que pueden ser salvos por sus propias obras y no por la obra de Jesucristo. Son los que dicen: levanta la mano, haz una oración, acepta a Jesús en tu corazón y ya eres salvo. ¿Cuántos han escuchado eso? Mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar no existe un versículo que diga en la Biblia: Jesús nunca le dijo a alguien: acéptame en tu corazón y ya eres salvo. Jesús nunca dijo eso. Pero hoy día así han hecho el evangelio. Un evangelio fácil, cómodo, ligero. Sí,
Los perros aquí son todos aquellos que usan el púlpito para poder engañar a la gente. Es toda aquella gente que tuerce la escritura para un beneficio propio y no hablan la verdad. Son aquellas personas que no van a entrar a la ciudad. Por eso dice, porque escrito está, aún dice la Apocalipsis 21, versículo 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Por eso nosotros cada día, conforme va pasando el tiempo, tenemos que lavar nuestro corazón, nuestros pensamientos, que nuestra alma esté limpia, lavar nuestras ropas para poder hallar gracia y favor delante del Señor en aquel día. Porque dice la palabra de Dios, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Estoy en el camino de Dios, entonces tengo que lavar mis ropas cada día de toda la suciedad que en el mundo hay. Si yo estoy en el camino de Dios, debo de cuidar cómo estoy viviendo. Amén. Debo de estar cuidando cómo estoy viviendo delante de Dios y cómo me estoy comportando en el mundo. Amén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Apocalipsis 21, 27. O que hace abominación. ¿Y qué dice después? Mentira. No me tiene que contestar, pero si yo le preguntara, ¿tú has dicho alguna mentira? Si usted me dice que no, yo le voy a creer. ¿Usted cree que los que estamos aquí hemos dicho alguna mentira? ¿Y entonces quién van a entrar a la santa ciudad? Entonces, ¿quiénes son? Amén. Sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Los perros son comparados con gente necia. Por eso dice, libro de los Proverbios, capítulo 26, versículo 11, habla de esta manera: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Sí, los perros escritos en la Biblia son comparados con la gente necia, con aquella gente que no quiere cambiar, con aquella gente que dice que no necesita a Jesucristo, con aquella gente que no quiere cambiar su corazón ni su manera de vivir, con aquella gente que rechaza a Cristo, con aquella gente que detesta la iglesia, con aquella gente que detesta a Dios, con aquella gente que cierra sus oídos para que la verdad no entre en su corazón y esa verdad pueda ser libre. Amén. Aleluya. Los perros son comparados con gente necia. ¿Conoce usted a una persona necia que dice: tienes que cambiar tu manera de vivir, tienes que corregir tu manera de vivir, tienes que cambiar tu vida, tienes que dejar eso? El Señor quiere esto para ti. No, yo voy a seguir como yo quiero, yo voy a seguir viviendo mi vida como yo quiero. Yo no necesito de tu consejo, yo no necesito de la Biblia para ser una buena persona, yo no necesito estar en la iglesia para que Dios me escuche. ¿Cuántos no han escuchado eso? Esa es la gente necia que habla Proverbios capítulo 26, versículo 21. El necio no aprende de sus errores. El necio es terco. El necio es una persona obstinada que se planta en su verdad y dice, posiblemente no lo dice con palabras, pero con sus hechos lo dice: a mí nadie me va a decir cómo yo tengo que vivir mi vida. Yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Y si usted lo instruye con amor, ¿y tú quién eres para juzgarme? Eso ya parece una canción, amén. ¿Y tú quién eres? El necio no aprende de sus errores. El necio es terco, obstinado, no aprende de sus tropiezos. El necio siempre le gusta estar tropezando con la misma piedra una y otra vez. Pareciera que el necio es una persona masoquista que no aprende de los tropiezos que ha tenido, no aprende de los golpes que ha tenido, que ha recibido. El necio no aprende de la disciplina. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así, con un corazón necio, aun cuando sabemos que hay algo que podemos hacer en nuestro corazón para poder agradar a Dios? No a nuestra familia, no al pastor, no al ministro, no al hermano, no. Yo sé que hay algo que puedo hacer en mi corazón para poder agradar a Dios y Él me siga viendo con ojos de benevolencia. Amén. Pero mire ahora lo que me habla
Profeta es Zacarías. Dice Zacarías capítulo 1 versículo 3. Diles pues, Padre Cristo. Perros, cerdos y perlas. Amén. Zacarías capítulo 1 versículo 3. Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos. No así dice el pastor, no así dice el hermano, no así dice el ministro, no así dice la hermana. Diles pues, así dice el Señor. Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho el Señor, nuestro Dios. Pero dice la Biblia que Dios habla de una y de otra manera, pero el hombre ¿qué? No entiende. ¿Sabe por qué? Porque su corazón está necio, como dice Proverbios. Y qué difícil es cambiar a una persona necia. ¿Sabe por qué es muy difícil que usted cambie a una persona necia? Porque esa persona ya cree una verdad antes de que usted le muestre la verdad, y de ahí no le va a mover a la persona. Pues el corazón se hace tan necio, el perro y el cerdo. Pero la Biblia, también encontramos al perro y al cerdo juntos. Estos dos parecen juntos, porque también tienen que darnos un duro mensaje que todo hombre debe de evitar. Y el primer mensaje que nos dan estos dos animales, el perro y el cerdo, son tipo de personas que tristemente por alguna otra razón vuelven atrás. Por eso hace un momento leímos la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, en el versículo 20, que dice: ciertamente sí, ellos habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, amén. Y después dice el versículo 22: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el fango. El mensaje que nos dan estos dos animales, hermano, son lo mismo. Los dos tristemente vuelven a la suciedad, a la basura, y vuelven al fango. El perro, dice la Biblia, que vuelve a su vómito. El vómito es algo detestable, el vómito es algo asqueroso, es todo aquello que hay en el mundo, y que gracias al amor, gracias a la misericordia de Dios, es que Dios nos alcanzó y Dios quitó todo eso de nosotros. Sí, el vómito es algo detestable ante los ojos de Dios. Mire, si es algo detestable ante los ojos de Dios, ¿cómo deben de ver nuestros ojos todo eso? El vómito es algo asqueroso, el vómito es algo repugnante, es algo nauseabundo, es algo sucio. Y eso es exactamente lo que nosotros los cristianos, aquellos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, aquellos los que hemos sido perdonados, los que hemos sido reconciliados con Dios, es lo mismo que debemos de sentir. Por eso, hermano, mire, cuando nosotros miramos nuestro pasado, eso es lo que debemos de sentir. Cuando nosotros miramos al pecado, ¿sabe qué es lo que nosotros debemos de sentir? Es un asco y un rechazo, náuseas. Debe de darnos solamente de pensar volver atrás o seguir viviendo algo así. Cuando usted está con una persona y esa persona es bien mal hablada, posiblemente usted era una persona que en aquel tiempo era muy mal hablada, con muchas groserías, y tú dices: gracias a Dios que Dios me limpió esa boca, me cambió esa boca, ¿verdad? Hasta te sientes mal porque Dios cambió esa parte de ti. Qué hermoso es Dios, qué hermoso es Dios. Sí, nos debe de dar asco, rechazo, náuseas. El creyente, cuando está frente al pecado, le tiene que dar asco, amén. Y dice: no voy a ensuciar mi corazón con el adulterio, no voy a ensuciar mi corazón con la fornicación, no voy a ensuciar mi corazón, mi vida, con las mentiras, no voy a ensuciar mi vida con las envidias, con los celos. Por eso dice la palabra de Dios que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Sabe por qué? Porque esa es
su naturaleza, el lodo, la suciedad. Por eso el Señor nos dice esta noche: yo te he sacado del vómito. Yo, por mi amor, por mi misericordia, yo te he sacado del fango en donde tú vivías, de la manera como tú estabas sucio, de la manera como estaba tu corazón manchado, de la manera como tú vivías. Yo te he sacado del lodo, yo te he lavado, yo te he limpiado con mi agua, no con lejía, sino con mi sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo debe de vivir un cristiano? De una manera santa, agradable, delante de los ojos de Dios. Sí, entonces, cuando vamos caminando, somos peregrinos en este mundo y debemos de recordar esas palabras. El Señor me ha lavado con su sangre preciosa, me ha sacado del fango, me ha sacado de la suciedad. ¿Cómo yo voy a vivir mi vida como antes, ahora siendo cristiano? Amén. Y el Señor nos dice: ahora que estáis limpios. Textualmente la Biblia no lo dice, textualmente. Ahora que estás limpio, ya no vivas, ya no seas como el perro, como el cerdo, ya no. Por eso Pablo dijo: y el sacrificio del Señor no fue en vano para conmigo. Amén. Es decir, no vuelvas atrás, porque les voy a decir algo. Hoy en día es más la gente que se está yendo de las iglesias que la que está llegando hoy en día. Por eso me dijo un pastor en Portland: ahorita es tan difícil que hay que cuidar y mantener lo que ya tenemos. Porque una persona que se está convirtiendo a Cristo hoy en día está enfrentando uno de los tiempos más difíciles como cristiano. Una persona que se está convirtiendo al evangelio hoy es más fácil. Supuestamente dicen que los primeros 5 años son los momentos de la prueba. Es muy difícil que una persona permanezca en el camino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el pecado irá en aumento. Cuando yo me convertí hace 26 años, no había tanto pecado como ahora. Ahora hay tanta distracción, a donde tus ojos se pueden desviar rápidamente si no tienes cuidado. Por eso Pablo dijo: puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, es decir, no vuelvas atrás. No es la voluntad de Dios que tú vuelvas atrás. Por eso nos dice ahora el escritor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 38: mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Miren nada más como dice Hebreos 10:38: mas el justo, sí, pero nos gusta leer nada más la mitad, por la fe vivirá. Y si retrocediere, o sea, si se vuelve, no agradará a mi alma. Qué triste, ¿no? Es un versículo hermoso, pero triste a la vez. ¿Y sabe por qué está escrito? Porque Dios sabe que muchos escucharán, pero se volverán, así como fue Demas. Pablo dijo: porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Demas era un hombre que trabajaba con Pablo. Pablo lo tenía en estima. Demas lo desamparó y lo dejó solo a Pablo. Por eso Pablo dijo: porque Demas me ha abandonado, amando más este mundo. Se volvió atrás. ¿Cuántas personas que un día aceptaron a Jesucristo fueron bautizadas con el Espíritu Santo? Aquí danzaron, aquí lloraron. Personas que Dios hizo grandes milagros y hoy día, tristemente, por una u otra razón, andan en el mundo ya. Entonces dice Pedro que una vez que una persona se separa de los caminos de Dios, dice la Biblia que desde ese momento la persona ya está vencida ya. La protección del Señor se ha alejado. El cuidado del Señor se ha alejado. Por eso dice Mateo capítulo 16, versículo 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue hacia sí mismo, tome su cruz
y sígame. Y luego dice la palabra del Señor, una vez más hablando nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado. A ver, ¿cuántos de los que están aquí han puesto la mano en el arado? ¿Cuántos han puesto la mano en el arado? O sea, que usted la ponga no quiere decir que va a regresar, no, sino que usted va a agarrar firme, amén, para seguir adelante. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No. Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino más bien ¿qué? Sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a mí no me preocupa ver un puerco yendo al lodo, porque es un puerco. No te debe de asombrar que la gente anda en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque ellos es lo que les gusta a ellos. No nos debe de asombrar, nosotros no. Pero sí es triste ver a un cristiano que anda queriendo meter sus manos en el lodo. A mí no me preocupa ver a un perro comiendo su vómito. ¿Sabes por qué? Porque es perro. Porque eso es lo que le gusta. A mí me preocupa ver una oveja rumbo al lodo. Me da tristeza ver una oveja que va rumbo al lodo y que tú lo quieras corregir, instruir, guiar, enseñar y no quiera. Eso sí da tristeza. A mí me preocupa ver a una oveja rumbo al fango, porque el pueblo de Dios no somos un hato de puercos, no. El pueblo de Dios no somos una jauría de perros. El pueblo de Dios somos el rebaño del buen pastor, amén. Porque ovejas del Señor somos y ovejas de su prado, amén. Por eso dice el Salmo capítulo 100 versículo 3, reconocer que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo ovejas y ovejas, hermano, no hay que tener el pensamiento de volver atrás. No hay nada bueno allá atrás de nosotros. Entonces, ¿por qué miras atrás? ¿O por qué quieres mirar atrás? ¿Qué hay allá atrás? Los amores del mundo. ¿Extrañan los amores del mundo? Amén. El creyente verdadero solo tiene un amor en esta vida, y ese gran amor, único amor, fiel y verdadero, se llama Jesucristo, el Dios del pueblo de Israel. Amén. Por eso, hermanos, pueblo del Señor, Dios le dijo a Lot y a su familia, cuando salgan de Sodoma y de Gomorra, no miren hacia atrás. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás, porque la mujer de Lot todavía tenía tristemente su corazón en Sodoma. Así hay mucha gente. No vuelvas atrás. Si vas a poner la mano en el arado, que sea para seguir adelante, perseverando, siendo fiel, amando al Señor Jesucristo ante toda prueba, circunstancia que venga a tu vida, para que en aquel día, en el día del Señor, nos halle siendo fieles y yendo hacia adelante. Paz de Cristo, amén. Póngase sobre sus pies, amén. Aleluya. Gracias te damos, Señor.